En el Itson, tu historia continúa. Tenemos los mejores docentes, programas educativos de calidad e instalaciones de vanguardia. Inicia hoy tu proceso de admisión. Fecha límite, 28 de mayo. Visítanos, itson.mx/admisiones y Facebook Admisiones Itson. Muy buenas tardes, de nuevo bienvenidos sean todos al primer ciclo de conferencias del programa educativo de licenciado en Tecnología de Alimentos del Instituto Tecnológico de Sonora. Bienvenidos a quienes van conectándose e igualmente bienvenidos a quienes ya tuvieron la oportunidad de escuchar la primera de nuestras conferencias con la doctora Ana María Rentería Mejía. Nuestra segunda conferencia está a cargo del doctor Andrés Francisco Chávez Almanza. Y lleva por título método molecular por PCR para la detección de Staphylococcus aureus en lechuga fresca. Antes de que iniciemos con la plática o que el doctor inicie con su plática, me gustaría dar una breve semblanza, ¿no?, acerca del doctor para que conozcan un poquito sobre su trabajo, ¿no?, y cómo se ha desempeñado desde el punto de vista profesional. El doctor Andrés Francisco Chávez es ingeniero biotecnólogo y doctor en ciencias con especialidad en biotecnología por el Instituto Tecnológico de Sonora. Se desempeñó como auxiliar de investigación en el Laboratorio de Investigación en Microbiología del Centro de Servicios de Recursos Naturales y desde el 2005 lo tenemos con nosotros en el Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias como docente. El doctor imparte clases en los programas educativos de licenciado en Tecnología de Alimentos y de ingeniero biotecnólogo, específicamente en las materias de microbiología de alimentos, microbiología general. Entre sus distinciones podemos mencionar que en el año 2005 fue avalado por la entidad mexicana de acreditación como signatario analista, ¿verdad?, en el área de microbiología. Además, podemos comentar que ha sido revisor de más de 40 trabajos de investigación y autor o coautor de 38 trabajos expuestos en congresos, tanto regionales como nacionales e internacionales. Además, en diversas ocasiones ha sido nombrado como maestro distinguido y maestro de excelencia del Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias de ITSO. Actualmente es profesor del Departamento de Biotecnología y además desarrolla investigación y microbiología clínica. Sin más preámbulo, doctor, le cedo la palabra. Adelante, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora Ana Karina, primeramente por la invitación, al doctor Mundaca, jefe de departamento, al doctor Pablo Gortárez como director de la dirección de la de Recursos Naturales. Muchas gracias, pues, para poder dar un poquito de lo que nosotros trabajamos. Pues, adelante, iniciamos. Muy bien, pues básicamente esta es la primera, pues le vamos a llamar ciclo de conferencias, iniciativa por el responsable de la carrera o del programa educativo de licenciado en Tecnología de Alimentos, y es como para acercar un poquito o pasar o bajar la información a lo que vienen siendo los alumnos de preparatoria. Una acción motivante, pues, para que los alumnos, pues, volteen a ver el programa y a lo mejor es algo que en realidad están buscando y piensan que no está aquí cerca. Pues, vale. De acuerdo, entonces el tema de la siguiente plática, vamos a llamarla conferencia, pues por nombre es método molecular por PCR. PCR son las iniciales de reacción en cadena de la polimerasa. Ahorita hablaremos un poquito más a fondo de ello. Pues esto es para la detección de Staphylococcus aureus, una bacteria
en lechuga fresca específicamente. ¿Sí? Bien, primero que todo es, ¿qué hace un LTA ITSO? Bien, según los perfiles de egreso de lo que es el LTA ITSO, lo que hace es, primeramente, es poder caracterizar física, química y microbiológicamente a los alimentos. ¿Sí? Es conocer a los alimentos, cómo está compuesto un alimento, cuántas proteínas, cuántos minerales, cuántos azúcares, inclusive si tiene o no tiene microorganismos patógenos, microorganismos que pueden ser causantes de alguna enfermedad, entre otras cosas, ¿no? También otro perfil de egreso que tiene licenciado en tecnología de alimentos es administrar eficientemente procesos productivos. Ya lo mencionaba ahorita la doctora Ana María Rentería, el 70-80% de las empresas a nivel mundial tienen cabida en lo que es elaboración de alimentos. Entonces, ustedes dirán si hay oportunidad o no hay oportunidad. Otro punto importante dentro de los perfiles de egreso es el desarrollar nuevos productos conforme al sistema de inocuidad alimentaria, que más adelante, creo que el día de mañana, va a haber pláticas sobre calidad, específicamente inocuidad alimentaria. Sí, entonces, es un amplio rango que abarca el LTA, además de promover la selección y el consumo de alimentos nutritivos. Algo muy importante, algo, pues básicamente lo que acaba de mencionar la doctora Ana María Rentería en la presentación anterior, es promover esto, vamos a consumir alimentos nutritivos. Todo esto lo hace con el fin de impactar en la calidad de vida, en la salud y también en la sustentabilidad de la sociedad. Objetivo principal de lo que es el Instituto Tecnológico de Sonora, apoyar a lo que es la sociedad como tal. ¿Sí? Bien, ahora ya sabemos un poquito de qué es lo que hace un LTA, cuáles son sus perfiles de egreso, pues ahora vamos a entrar un poquito a lo que es específicamente el caracterizar física, química y microbiológicamente a los alimentos. Como les mencioné hace un momento, vamos a conocer qué tienen esos alimentos, cuántas proteínas, cuántos carbohidratos, entre otras cosas, pero también es importante conocer la calidad microbiológica de los alimentos. Es decir, ese alimento que yo me voy a comer, ¿es apto para consumirlo? ¿No me va a causar ningún daño si lo consumo? O si me causa algún daño, ¿será algo pasajero? ¿Será algo que me vaya a afectar demasiado a mi salud? Bueno, esa es la parte en donde nosotros nos enfocamos en las cuestiones o mejor dicho, en el laboratorio de investigación en microbiología, en donde nosotros trabajamos bajo la responsabilidad de un grupo de trabajo del doctor Ernesto Cantú. Muy bien. Ahora bien, lo que viene es entender un poquito, pues, qué es calidad. Ya lo he estado mencionando con anterioridad. ¿Qué es calidad? Bueno, pues vamos entendiendo pues, que la calidad en la actualidad viene siendo considerado como el eje de competencia establecido en las relaciones económicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre mejor calidad tenga un producto, pues va a ser mejor aceptado ante la sociedad. ¿Sí? Y estamos hablando de calidad no solamente del producto terminado, sino estamos hablando de la calidad de la cadena de suministros, es decir, desde que se produce, desde que se transforma, desde que se distribuye, hasta el momento que se consume ese alimento. Todo eso es lo que abarca lo que es la palabra calidad. Y la palabra calidad, ahorita lo que está haciendo con algunas empresas es decir, bueno, tú te mantienes o no te mantienes dentro del mercado. Si tienes un producto de calidad, seguramente te vas a mantener. Si tienes un producto no apto o no de muy buena calidad, pues ahí la gente la va a pensar dos veces, como se dice, pues en consumir ese alimento. ¿De acuerdo? Entonces, a la larga, ese negocio, pues seguramente pues no va a prosperar. ¿Sí? Entonces, todo esto repercute o cae en la aceptabilidad, que tiene el consumidor final o el cliente final ante un alimento. ¿Lo consumo o no lo consumo? ¿Sí? ¿Es de buena calidad o no es de buena calidad? ¿Sí? Ahora bien, dentro de lo que es calidad como tal, pues esta se deriva en calidad alimentaria, ya bajando la información específicamente a los alimentos. Ahora bien, ¿qué es calidad alimentaria?
Bueno, en este caso, calidad alimentaria es un conjunto de cualidades que tienen que ser aceptables dentro de los alimentos por los consumidores. Es decir, ese alimento pues sabe bien, tiene buen color, tiene buena textura, entre otras cosas. A esto le llamamos nosotros las propiedades organolépticas. Pero también dentro de estas hay algo que no podemos ver, que son aquellas propiedades higiénicas o biológicas y también aquellas propiedades químicas. ¿Sí? Entonces, básicamente nosotros nos vamos a enfocar en las propiedades, en este caso, higiénicas o biológicas. Pero antes de entrar a ese punto, pues vamos a entender un poquito qué es la calidad química. La calidad química normalmente pasa cuando se realiza o se elabora un producto, un alimento, y cuando hay malas prácticas de manipulación, es cuando normalmente se ve afectado este alimento, y lo peor del caso es que sale de la empresa y llega a las manos del consumidor. ¿Sí? ¿Y qué o cuáles son esos riesgos o esos riesgos químicos? Pues algunos pueden ser presencia de metales, algunos cuerpos que no deberían de ir en el producto final como tal. ¿Sí? Entonces, pues básicamente eso es lo que hace referencia a la calidad química. Ahora bien, la calidad biológica, que es el fuerte de este trabajo, ¿a qué hace referente? Bueno, pues antes de caer a lo que es la definición concreta, les menciono que las enfermedades transmitidas por alimentos normalmente son ocasionadas por consumir alimentos con presencia de bacterias, con presencia de algún tipo de microorganismos, o bien con la presencia de toxinas que hayan dejado esas bacterias o esos microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces, un alimento en mal estado, muy probablemente, según el sistema inmunológico de las personas, pues va a ocasionar una enfermedad. Posteriormente, pues, si esta no es curable, no es tratable, pues puede ocasionar hasta la muerte. Así de alarmante es esto, pues es la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, es ver, es analizar, es evaluar la calidad microbiológica, en este caso, o calidad biológica, de ciertos alimentos. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, pues ahorita vamos a explicar un poquito. Antes de empezar con la explicación de cómo es que lo hacemos, es importante también que la problemática de la salud pública, en este caso a nivel mundial, es una de las principales razones, o una de las principales razones son este tipo de enfermedades. Enfermedades por consumir alimentos en mal estado. ¿Sí? Algunos ejemplos de los alimentos que pueden ser contaminados o insolubles también se le pueden llamar. Normalmente son alimentos que no son cocinados, de origen animal, como por ejemplo también algunas frutas y algunas hortalizas. Dentro de esta última palabra hortaliza, nosotros nos hemos enfocado a trabajar específicamente con una de ellas, que es la lechuga. ¿Sí? Ahorita explicamos un poquito más de eso. Dentro de los microorganismos mayormente presentes en este tipo de alimentos, pues nos podemos encontrar con el Staphylococcus aureus, otro de ellos se llama Listeria monocytogenes, otro por ahí anda que se llama Escherichia coli, y otro por ahí que se llama Salmonella. O sea, estos microorganismos, específicamente bacterias, pues son son los microorganismos que tenemos que tener más cuidado. Y qué irónico es todo esto. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus puede estar presente en el tracto respiratorio, en las fosas nasales, pero no necesariamente porque esté ahí yo voy a estar enfermo. El problema es muchas veces que salga de mi tracto respiratorio, contamine un alimento, y ese alimento puede ser ingerido por una persona distinta a mí, y ahí es donde puede causar una enfermedad. En este caso, el estafilo pues es una bacteria que empieza a producir toxinas y va a contaminar ese alimento. Y muchas veces, aunque se tenga un lavado del alimento previo al consumo, pues no es suficiente para poder combatir. Bueno, dentro del grupo de trabajo donde estamos, normalmente estos son los principales microorganismos también que nosotros andamos investigando, identificando en diferentes alimentos. ¿Sí? La Listeria monocytogenes, la Escherichia coli y la Salmonella también.
Bien, en este caso nos vamos a quedar con el primero, que es el Staphylococcus aureus. En este caso vamos a hablar un poquito de qué es el Staphylococcus aureus. Bueno, el Staphylococcus aureus también se conoce desde sus inicios hasta la fecha, se le conoce como la bacteria dorada, ¿sí? La bacteria dorada, pero pues eso no me dice nada. Lo que sí me puede decir es lo siguiente: ¿qué más hace el Staphylococcus aureus o cuáles son sus características generales? Bueno, es una anaerobia facultativa, quiere decir que puede crecer en presencia o en ausencia del oxígeno del aire. Es una bacteria gram positiva, esto ya va más para cuestiones de identificación. Es una coagulasa positiva, quiere decir que produce una enzima que va a decir si esa enzima puede ser perjudicial una vez que esté dentro del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, esa partecita, esa enzima, la contiene o la produce solamente un estafilococcus, específicamente es el Staphylococcus aureus. Entonces, esa enzima es la que nosotros tomamos y más adelante les explico el por qué esa enzima, por qué ese gen vamos a tomar. Bien, otro dato importante pues es que es termonucleasa positiva. Esto quiere decir que también produce esa enzima que va a ocasionar efectos específicamente en el ADN. Ahora bien, catalasa positiva es inmóvil, quiere decir que no contiene sistema de locomoción, no es esporulada y se encuentra ampliamente distribuida en todo el mundo. Como les menciono, una de cada 3 personas se hallan colonizadas, es decir, tienen la presencia de Staphylococcus aureus, pero no porque tenga el Staphylococcus aureus, esa persona está enferma, ¿sí? O sea, puede tenerla, pero también hay personas que son inmunocomprometidas y puede causar una enfermedad esta bacteria. Ahora bien, pues bueno, ahí morfológicamente a nivel microscopio, para que la vayan ubicando, pues son esas bolitas no visibles a simple vista, son cocos, así se le llama por su forma. Esos cocos pues tienen las características de tener ese color azul al momento de hacer una tinción, grano en este caso, debido a su pared celular. Bien, para que la conozcan, lo ubiquen, y ahorita vamos a empezar a trabajar un poquito más con esa morfología. Pero otro punto importante es qué causa ahora esta bacteria. Bueno, pues ya conocemos algunas características generales. Ahora vamos a ver qué causa o qué problemas nos puede causar ese Staphylococcus. Bueno, hay 3 tipos o hay 3 riesgos grandes de enfermedades. Una de ellas son las infecciones cutáneas y de las mucosas. Las otras son enfermedades de riesgo vital y las últimas son afectar el aparato gastrointestinal. Bien, principalmente las infecciones cutáneas se da, por ejemplo, una enfermedad llamada foliculitis, para que ustedes vean y se imaginen o vayan teniendo un poquito más de relación, pues es esa imagen que está ahí presente. Es la famosa foliculitis. La conjuntivitis también, son problemas severos en los ojos. Ya pasando al riesgo vital, pues hay algunas más enfermedades más severas, que son la celulitis, abscesos profundos, como los que están en esas imágenes, osteomielitis, que es problema directamente con el hueso, ya cuando la bacteria está atacando directamente el hueso. Hay otros efectos como la meningitis, sepsis, endocarditis, neumonía, entre otras cosas. Ya pasando a lo que son problemas gastrointestinales, que es el problema principal por consumir alimentos contaminados con este patógeno, esta bacteria, pues es específicamente por estar la bacteria de manera física y también por ingerir las toxinas que produce esas bacterias cuando contaminan el alimento y después ese alimento va a ser consumido por el humano. Bueno, entonces, síntomas normalmente es náuseas, vómitos, diarreas y espasmos abdominales. Estos, si no son tratados de una manera adecuada, pues podría llegar a una deshidratación y al momento de llegar a una deshidratación, pues podría ocasionar ya cuestiones más severas. Ahora bien, algo importante es un estafilo o una célula no te va a hacer ningún daño. Para que pueda ocasionar una posible enfermedad, pues se necesitan alrededor de 100,000 células o bien tener 1,000,000 de células por 1 gramo de alimento. ¿Sí? Entonces el problema no es tanto la cantidad en este caso,
Las bacterias, al momento de encontrar su hábitat, tener los nutrientes, tener las condiciones necesarias, las bacterias se reproducen exponencialmente alrededor de cada 20 minutos. Entonces, si un alimento está contaminado y ese alimento está dándole las condiciones para esa bacteria, como por ejemplo temperatura, humedad, entre otras parámetros importantes, pues esa bacteria en cuestiones de tiempo va a empezar a reproducirse y por lo tanto ese alimento se va a deteriorar más fácilmente, y si por alguna razón no se da cuenta el consumidor, pues lo va a ingerir, y es cuando vienen las enfermedades. Bien, en la actualidad, solamente para que se den ustedes un contexto, ¿qué es lo que hacen los laboratorios en la actualidad? Como el laboratorio X, no lo sé, analiza o trata de determinar la presencia de este microorganismo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, así de manera muy general, lo que hace es hacer una serie de diluciones, sembrar un medio de cultivo, esperar a que la bacteria empiece a realizar sus funciones metabólicas, empiece a consumir esos nutrientes y posteriormente se empieza a reproducir. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que esperar a que la bacteria empiece a hacer eso. ¿Sí? Entonces, todo esto repercute en este diagrama. ¿Sí? Eso es lo que hace. Una vez que tengamos esos crecimientos, en este caso de estas pequeñas rueditas que se llaman colonias, bueno, lo que hacemos ahí es, vamos a identificar ahora, ¿será o no será Staphylococcus aureus? Es sospechosa, vamos a ver o vamos a analizar. Bueno, para eso lo que se hace es identificaciones un poquito más concretas, como por ejemplo algunas pruebas bioquímicas. Bueno, todo esto lleva un tiempo también, y el problema aquí es el tiempo. Ahora, imagínense ustedes que son empresarios, tienen su productora, en este caso de hortalizas, y yo necesito saber, para poder vender mi producto, yo necesito saber si tiene o no tiene este tipo de patógenos. Yo necesito esperarme 102 horas, alrededor de 5 días, para yo decir, ¿sabes qué? Este producto puede salir a la venta. Imagínense lo que es la pérdida, en este caso, de ganancias por esperar un periodo largo de tiempo. Lo que hacen actualmente pues, son identificaciones rápidas, pero esas identificaciones no están normadas, es decir, la Secretaría de Salubridad pues, no las permite. Oficialmente no están todavía. ¿Verdad? Entonces, hay otras alternativas y en eso basa la investigación que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, lo que nosotros podemos realizar es tomar el alimento, hacer una homogenización dentro de lo que es un vaso con movimiento peristáltico o bien un vaso de licuadora estéril. Homogenizamos ese alimento para la cantidad que yo voy a tomar sea representativa por toda la muestra. Tomo una cantidad y hago una dilución. Y esa dilución yo la voy a tomar y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Es tomar de esa dilución y empezar a inocular una placa con un medio de cultivo que sea altamente selectivo para este tipo de microorganismos. ¿Sí? Lo hacemos y una vez que lo hagamos, pues vamos a tener un resultado como esto. Bueno, eso que ustedes están viendo ahí son colonias típicas en un medio selectivo de Staphylococcus aureus en este caso. Bien, pues ya vamos avanzando un poquito. ¿Y esto cuánto nos lleva? Nos lleva aproximadamente entre 18 y 24 horas. ¿Sí? Una vez que tengamos nosotros estos, lo que nosotros hacemos es tomar un poco de esa cantidad de posibles Staphylococcus aureus, tomarlos y hacer una destrucción celular para poder extraer el ADN. Eso es lo que nosotros hacemos a diferencia de las otras técnicas. Claro está, las otras técnicas son válidas, es lo que tenemos que hacer para un servicio externo, pero para cuestiones de investigación algo más rápido y con una eficiencia mucho más elevada, pues nosotros hacemos uso de sistemas o de procesos o procedimientos moleculares. En este caso lo que hacemos es tomar la bacteria, así de manera ejemplificada, lo vamos a poner aquí. Tomamos la bacteria y lo que hacemos es destruir esa bacteria, abrir esa bacteria. ¿Para qué? Para poder extraer
el material genético, el ADN de esa bacteria. Una vez que nosotros extraemos el material genético, nosotros ya podemos trabajar específicamente con ese material genético y nosotros podemos determinar si en realidad está presente o no está presente esa bacteria que nosotros estamos buscando, ¿sí? Ya no tenemos que esperar el tiempo de tantos días, 5 días, para decir, vamos a esperar a que la bacteria empiece y que se represente en un medio de cultivo. Ya no es tanto así, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, la extracción nos lleva aproximadamente 1 hora. Entonces ya teníamos 18 horas, 24 horas, 1 hora más, pues todavía estamos dentro de lo que es un periodo corto de una identificación bacteriana. Ahora bien, lo que nosotros hacemos es trabajar con unas secuencias cortas de ADN. Nosotros, bueno, estas secuencias cortas se le llaman oligonucleótidos, también se les conoce como primer. Bueno, lo que hacemos nosotros es identificar esas regiones cortas, en este caso de Staphylococcus aureus, y esas regiones cortas tienen que encontrar un lugar específico del ADN que se extrajo de esa bacteria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ponerle cierta temperatura para que esta secuencia que está aquí se una a las cadenas de ADN, y una vez que se una a esas cadenas de ADN con el PCR punto final, lo que va a hacer es hacer un sinfín de copias y copias de esa región. Aquí estamos viendo 2 secuencias de oligos. Una se une a una cadena, la otra se une a otra cadena, y lo que hacen es hacer movimientos. Y va a estar amplificando o haciendo réplicas solamente de una región específica. Y en este caso, muchachos, pues estas secuencias son específicas solamente para este Staphylococcus, en este caso Staphylococcus aureus. ¿Qué quiere decir? Que este Staphylococcus llamado epidermidis no la va a tener, esa región. Por lo tanto, estos oligos no se van a unir a esa cadena porque no va a encontrar el complemento para poder unirse. Una vez que se hace esto, pues se lleva a lo que es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, donde se utiliza la enzima Taq polimerasa y empieza a hacer estas nuevas cadenas y así sucesivamente, ¿sí? Al final lo que nosotros hacemos es poderlo poner en un sistema que se llama electroforesis en gel de agarrosa, y por medio de voltaje, carga eléctrica, lo que hacemos es que migren ese material genético, ese ADN que se replicó bastante, en bastante copias, que se vea expresado al momento de nosotros agregarle o ponerle un voltaje, ¿sí? Este proceso dura alrededor de 55 minutos. Entonces, ahí vamos ganando tiempo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando nosotros iniciamos con esto, oye, pero ¿está funcionando? ¿Estará funcional esto? ¿O no estará funcional? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues para hacer todo esto necesitamos estandarizar el método. Y cuando estandarizamos el método, hicimos diferentes estrategias. Una de ellas es, bueno, vamos a ver qué tan específicos son esos oligonucleótidos que nosotros estamos utilizando. Entonces, para eso, lo que nosotros hicimos fue hacer la reacción en cadena de la polimerasa, pero a diferentes temperaturas de anillamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los oligos necesitan una temperatura óptima para que esos oligos se puedan unir a la cadena de ADN, y entonces sí llegue la Taq polimerasa y empieza a hacer la réplica a partir de ese primer oligo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tuvimos que investigar eso, y eso lo hicimos de esta manera. Bueno, se realizó por medio de Staphylococcus aureus con una cepa que nosotros adquirimos. Es una cepa con el ATCC 29213, pero también lo hicimos con un Staphylococcus epidermidis. Porque epidermidis, porque nosotros sabemos de antemano que esos oligos específicos para los Staphylococcus aureus no van a hacer que se exprese como positivo ese microorganismo. Por lo tanto, ese microorganismo llamado Staphylococcus epidermidis, nosotros lo usamos como un control negativo.
Entonces tenemos un control positivo, tenemos un control negativo y ahora sí podemos tener todas las muestras que queramos para analizar. Lógico está que el control positivo pues nos tiene que dar positivo y el negativo pues no nos tiene que dar nada, ¿sí? Eso quiere decir que nuestro proceso está funcionando de una manera adecuada. Bueno, cuando hicimos la especificidad de los oligonucleótidos tuvimos estos resultados y obtuvimos que la temperatura de 57.8 aproximadamente es la temperatura más idónea para poder nosotros utilizar esa temperatura como temperatura de anillamiento o temperatura de melt, ¿sí? Una vez que nosotros hicimos esto, oye, pues también nos preguntamos, ¿y cuál será la cantidad mínima que necesitemos poner de ADN en una reacción de PCR? ¿Qué tenemos o cuál es la cantidad? Bueno, para eso hicimos otro estudio que se llama sensibilidad de la PCR. Es decir, tenemos una concentración conocida de ADN inicial. Cuando extrajimos el ADN del estafilo, tuvimos una cantidad inicial. Bueno, pues vamos a ir diluyendo la muestra 10 veces aproximadamente para cada una de las diluciones y vamos viendo hasta cuál es la cantidad mínima que nuestra reacción puede amplificar esas regiones específicas con esos oligos. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente y se demostró que nuestro equipo o nuestro termociclador, que es el nombre que recibe el aparato para realizar la reacción en cadena de la polimerasa, pues detectó que andábamos alrededor de 0.5 picogramos sobre mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros podemos andar a una concentración muy baja de ADN y aún así el aparato va a realizar réplicas de esa región específica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Una vez que determinamos esto, pues dijimos, pues ahora sí, vamos viendo si podemos ya aplicarlo. Entonces, vamos sacando el tiempo entre los análisis tradicionales y estamos viendo que alrededor son 102 horas, estamos hablando de alrededor de 5 días para realizarlo por medio de análisis tradicionales. Pero cuando lo hacemos por el tiempo, por análisis moleculares, nosotros podemos hacerlo alrededor de 24 horas, ¿sí? 18 horas hacer crecer nuestra bacteria en un medio cultivo, alrededor de 1 hora la extracción de ADN, alrededor de 2 horas aproximadamente lo que es la reacción en cadena de la polimerasa y 1 hora más para hacer la electroforesis. Estamos hablando de 5 días en análisis tradicionales, aproximadamente 1 día en los análisis moleculares. Entonces es algo relativamente corto, es más eficiente el proceso porque estamos trabajando con el ADN, ¿sí? Entonces no quiere decir que los tradicionales no sean buenos, tenemos que tener las bases, tenemos que seguir trabajando con los tradicionales, pero le podemos unir lo que son los moleculares y evitar identificaciones que tardan mucho tiempo, como actualmente se hace. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos nosotros trabajando en el laboratorio. Entonces, una vez que tuvimos esto, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Ahora sí, ya estamos preparados, como dice la diapositiva. Bueno, pues lo que hicimos fue un estudio, específicamente en una empresa que se encarga de exportar hortalizas, específicamente lechugas, en este caso la tuca sativa, se encarga de lo que es la fabricación, o mejor dicho, la siembra, el corte, almacenamiento, transportación, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, en el ITSO, lo que nosotros estamos haciendo normalmente en una empresa es, pues, lógicamente tomar las muestras, pero previo a eso necesitamos un convenio, ¿no? Entonces, no podemos así nada más llegar y tomar la muestra y ya, no. Tenemos que estar en un acuerdo, un convenio entre la empresa y la institución. Claro está, con algunas cláusulas, por ejemplo, no mencionar el nombre de la empresa, si se va a tomar la muestra de un trabajador, pues no mencionar el nombre del trabajador, entre otras cosas, ¿no? Por cuestiones de ética. Siempre y cuando la empresa así lo decida. Si la empresa decide, pues adelante, pone el nombre, pues se puede considerar, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es ir al lugar, tomar las muestras, regresar al laboratorio y empezar a trabajar con esto. En este caso, bueno, esta empresa está ubicada al sur de Sonora,
En este caso, en este estudio, nosotros analizamos 54 muestras de lechugas, en las cuales se elaboraron sus análisis en el Laboratorio de Investigación en Microbiología y Biología Molecular, para posteriormente pues, tener un resultado. Aquí están las coordenadas de la empresa, está todavía, bueno, al sur de lo que es el estado de Sonora, y se evaluaron algunas áreas de esa empresa, que fue el área de corte, fue el almacenamiento, hablando de temperaturas de entre 4 y 8 grados, y el transporte, los camiones que se encargan de transportar de la empacadora o del establecimiento que lo lleva hacia la central de abastos, ¿no? En este caso, pues, de aquí de la localidad. Ahora bien, una vez que nosotros hicimos eso, bueno, pues dijimos, pues adelante, pues hay que identificarlo mediante lo que nosotros acabamos de realizar. Bueno, entonces nosotros hicimos todo ese proceso que les menciono, de tomar la lechuga, analizar, homogenizar, hacer una siembra y posteriormente realizar las extracciones moleculares, hacer geles de electroforesis y tener este resultado que ustedes están viendo aquí. Les explico, básicamente lo que es la letra M hace referencia al marcador molecular, quiere decir que esto nos va a decir aproximadamente cuál es el peso molecular, o en este caso, cuántos pares de base está conformado ese amplicón, y todo va a depender de los oligonucleótidos que nosotros utilizamos al inicio. En este caso, pues podemos demostrar que lo que dice 1 y 2 son las muestras de lechugas. En este caso pusimos las positivas, todas las negativas, pues nos iba a salir como el número 4, y así nos salieron. Entonces, de 52 muestras, 54 muestras que se estudiaron, 2 nos salieron positivos. Quiere decir que 2 muestras salieron contaminadas con este patógeno. ¿De acuerdo? Entonces, pero también para saber si el proceso es adecuado, nosotros lo que hacemos es poner un control positivo, que es el que está marcado con el número 3, que es utilizamos un Staphylococcus aureus, y un control negativo, en este caso, como les mencionaba, pues es el Staphylococcus epidermidis, que los oligos no se van a pegar a ninguna región porque no encuentran el complemento de su cadena. ¿De acuerdo? Así tengan las condiciones mejores, nunca va a dar positivo porque esos oligos no se encuentran, o esas regiones de los oligos no se encuentran en la cadena de ADN del Staphylococcus epidermidis. Entonces, este fue uno de los resultados que nosotros obtuvimos, pero para que más o menos se den una idea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que estas bandas de aquí nos están haciendo referencia, pues que sí está el Staphylococcus aureus, y ahí está presente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ya esa es decisión de la empresa, si toma algunos procesos distintos para evitar que esto pues no siga presentándose pues como tal. Hay que mencionar que los trabajadores de las empresas, en este caso empresas productoras de alimentos, tienen que hacerse constantemente estudios clínicos para saber si las personas no tienen una cantidad excesiva de Staphylococcus aureus o no tienen Staphylococcus aureus en su tracto respiratorio, ya sea en la boca o nariz, ¿sí? Eso está estipulado bajo normas y se tiene que cumplir en las empresas. Ahora bien, ¿y ya fue todo? Pues en realidad no es todo, porque pues si ya teníamos las cepas, ya teníamos nosotros nuestras bacterias identificadas como Staphylococcus aureus, pues vamos a seguir trabajando con ellas. Entonces lo que hicimos fue una caracterización para determinar si son sensibles o resistentes a ciertos antibióticos utilizando unos sensidiscos. Entonces lo que hicimos nosotros es tomar esas 2 cepas aisladas e identificadas como Staphylococcus aureus e inocularlas en unas placas, poner sensidiscos. Esos sensidiscos están impregnados con ciertas concentraciones de antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros hacemos es eso, ponerlo así como se ve en la imagen, así como caminó así la mano con las pinzas y ponerlo en el medio de cultivo, pero eso lo hacemos con 5 antibióticos distintos. Entonces, lo ponemos a incubar a 24 horas a 35 grados Celsius, y una vez que crece, es decir, después de 24 horas, nosotros vamos a hacer una medición con un vernier.
Entonces, ese halo de inhibición que se ve alrededor del sensidisco quiere decir que en esa región, o mejor dicho, la concentración de ese antibiótico que está presente en ese sensidisco puede decirnos si esa bacteria es resistente o es susceptible a dicho antibiótico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos, y los análisis, o mejor dicho, los antibióticos que nosotros utilizamos fueron estos 4, que es la primetroprina con sulfametaxol, al 25 microgramos, está la claritromicina, está la oxacilina y también está la penicilina. Entonces, cuando nosotros realizamos esto, tuvimos los siguientes resultados. Los resultados son los siguientes, y mencionamos o determinamos que este tipo de Staphylococcus aureus, esas cepas que nosotros encontramos en esa lechuga, pues son resistentes a la penicilina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si quieren combatir a ese estafilococo, eliminarlo, pues vaya, pues con penicilina no se va a poder. Entonces necesitan utilizar otros antibióticos como la oxacilina, la tetraciclina, la claritromicina u otros, ¿sí? Que esos sí fueron susceptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que sí pueden contrarrestar el crecimiento de esta bacteria. ¿De acuerdo? Entonces esa fue una caracterización que hicimos. Y ahora sí, esto es todo. Pues no fue todo. Básicamente lo que hicimos después fue un árbol filogenético para ver si esos 2 aislados que nosotros tuvimos de Staphylococcus aureus, y con la ayuda de otros aislados que se encuentran en el banco de datos del NCBI, nosotros tomamos esa información que es libre, tomamos y podemos comparar cuáles de todos esos se pueden unir al mismo clado. Y aquí vemos que nuestro aislado 1 y el aislado 2, que son los que nosotros nos dio positivo, pues están en el mismo clado de muchos otros estafilococos que ya habían sido identificados. Entonces, muchos de ellos son estafilococos que se han trabajado, que han sido publicados en otros artículos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros aislados posiblemente también puedan tener resultados similares a los que ya trabajaron en otros artículos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se hace un árbol filogenético. Se pudo determinar que provienen del mismo estos 2 aislados, aunque fueron resultados de diferentes muestreos, diferentes tiempos, se puede determinar que provienen del mismo lugar. ¿De acuerdo? Entonces, conclusiones. Lo que nosotros podemos llegar a definir como una conclusión es que las técnicas moleculares utilizadas en este estudio pues son las adecuadas para poder identificar el Staphylococcus aureus, específicamente en lechuga. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues si ya estaba ese método anteriormente, bueno, pues lo que hacemos nosotros es incrementar la capacidad de detección de este patógeno, mejorando el proceso y aumentando la eficiencia. Y aquí dentro de lo que es la eficiencia, pues es aumentar, o mejor dicho, disminuir el tiempo para tener un resultado más preciso en un periodo corto, en un periodo de tiempo más corto. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto es lo que hacemos. Ahora sí, ya fue todo. Esta es una publicación que salió hace tiempo, conforme a estos resultados. Y pues si tienen alguna pregunta, estoy a la mayor disposición. Les dejo mis datos por si alguien esté interesado en alguna pregunta. Por cuestiones de tiempo, pues sabemos que hay otra presentación más adelante. Están mis datos. Estamos a la mayor disposición, ya sea por medio de correo electrónico, que ahorita yo creo que es el camino más idóneo por la pandemia que estamos pasando. Estamos listos para poder contestar cualquier pregunta que tengan. Y también les dejo los datos de la responsable del programa de licenciatura en tecnología de alimentos, la doctora Ana Karina Blanco Ríos, que aquí está con nosotros, y también sus correos para cualquier duda que tengan específicamente del programa educativo, se puedan dirigir con él. Bueno, entonces de mi parte es todo. Muchísimas gracias y pues adelante si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por su interesante plática. De verdad, muy buena plática. Aquí tiene algunos comentarios, ¿verdad? Felicitándolo por el tema. Les pareció interesante, les pareció excelente, muy buena plática, coincido con ellos. Y hay además una pregunta. Ana Cecilia Ortiz nos dice que si la empresa mostró interés por los resultados, dice, con el fin de
tener una mejora en los procesos de regulación de calidad. Sí, la empresa constantemente nosotros cada semana, bueno, este es un estudio que tardó alrededor de 3 meses. Nosotros cada muestreo lo hacíamos entre una semana y 15 días y cada vez que nosotros teníamos resultados se los hacíamos ver a la empresa porque era parte del convenio. La parte del convenio era: yo te permito que tú entres a la empresa, pero entrégame resultados para yo mejorar mi proceso en el caso de que se ocupe, o también para evaluar cómo estamos nosotros en nuestro proceso. Entonces, sí, la empresa se notó muy insistente con los resultados. Hicieron mejoras, inclusive, cuando aparecieron estos, hicieron mejoras, y posteriormente ya no se presentó este tipo de microorganismos. Muy bien, eso es lo importante, lo interesante, lo valioso, ¿verdad? De la investigación, que podemos aportar y lograr cambios, pues, que impactan de manera positiva en la sociedad, ¿no? En el público en general. Así es correcto, doctora. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos de nuevo su interesante y muy valiosa plática. Le haremos llegar su reconocimiento, manera de agradecimiento por estar aquí con nosotros, vía correo electrónico, ¿verdad? Y nos despedimos ya de su plática e invitamos a nuestro público a conectarse en el siguiente enlace que ya se les envió por correo electrónico. Estará con nosotros la licenciada Vianey del Río Guerra con una interesante plática también. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.